Bueno, buenos días. Seguimos hablando de ciberseguridad. Este tema apasionante, ya que afecta a las vertientes tanto profesional como en nuestra vida privada, como en el conjunto de la sociedad. Estamos viendo que el robo que se puede producir de información en empresas privadas muchas veces persigue conocer el ámbito privado de las personas, y con toda esta información el límite de lo que se puede llegar a hacer es desconocido. Estamos viendo que esto podría afectar incluso a modificar el libre albedrío de las personas. Por lo tanto, sin ponernos dramáticos, pero sí dándole la importancia que tiene a todos estos temas. Vamos a ir rápido en las presentaciones porque lo importante es lo que tienen que explicarnos estos cuatro expertos, cuatro reconocidos profesionales en sus diferentes ámbitos, y con el que hemos preparado una serie de presentaciones, creo, muy interesantes. Primero será Albert Agustinoy, socio abogado del prestigioso bufete Cuatro Casas, con mucho conocimiento de derecho internacional, propiedad intelectual, muy conocido tanto en España como fuera, y que cuenta con una sólida formación en temas de comercio electrónico y protección de datos. Tamara Hueso trabaja como Cybersecurity Analyst en Deloitte, ya es un poco trabalenguas, y a partir de aquí está realizando proyectos de protección de infraestructuras, implantación de soluciones técnicas, seguridad y hacking, y nos va a mostrar algunas debilidades de nuestros sistemas. Álvaro del Hoyo tiene muchísima también experiencia en sus espaldas y ofrece servicios de seguridad que ayudan a las compañías a aumentar la resiliencia cibernética. Esto es interesante. Pero lo segundo es reduciendo drásticamente los costes, lo cual es mucho más interesante. Y por último, Enrique Ávila, jefe de área de seguridad e información de la Guardia Civil, investigador del Instituto de Ciencias Forenses y Seguridades de la UAM y director del Centro Nacional de Excelencia en Seguridad. Y sobre todo, porque ayer tuve ocasión de compartir la cena con él, un apasionado de este mundo y que nos va a transmitir seguro ese entusiasmo y esa alegría por el conocimiento, que al final es lo más importante. El orden que vamos a seguir: Albert expondrá su caso, el caso Ashley Madison, bueno, con referencias a ese caso. Tamara se focalizará en temas más de seguridad en SAP, nos dejará un poco a las puertas del peligro, pero Álvaro acudirá con técnicas de remediación para que nos tranquilicemos un poco. Y como decía, Enrique se encargará más de hablarnos de temas estratégicos y de todo aquello que queráis, si le queréis sugerir algún tema. La idea es que dure entre 80 y 90 minutos. Preveíamos ir con retraso, vamos con adelanto, con lo cual pues, os animo a que os explayéis todo aquello que consideréis necesario. Hay testigos, ¿eh? Sí. Unos cuantos. De acuerdo. Pues sin más dilación, Magnífico. Albert. Muy bien, muchísimas gracias, Sergi. Muchísimas gracias a todos por asistir hoy al foro. Voy a cargar la presentación, si es que un abogado es capaz de hacerlo. Parece que sí. Muy bien. Lo he dicho, buenos días a todos. Es un placer estar hoy aquí para hablar de ciberseguridad, ¿no? Y claro, para mí se presenta todo un reto, y es que la primera ponencia del foro es un abogado hablando de ciberseguridad, o sea que todo el mundo debe estar ya consultando el móvil, o probablemente los del avión de Madrid o de Barcelona han pedido retrasar el vuelo para perderse esto. O sea, a partir de ahora solo puede mejorar la cosa. Evidentemente, si se dedica todo un foro a este ámbito, es que estamos hablando de una cuestión tremendamente importante. Y esa importancia se plasma precisamente en el hecho de que en una economía
en una sociedad hiperconectada y dependiente de los sistemas de información, el hecho de que haya un posible mal funcionamiento, malintencionado de esa tecnología, pues es una cuestión que se pone en el centro del escenario y que nos supone una absoluta prioridad a la hora de gestionarlo. Tiene una importancia, evidentemente, pues económica, tecnológica, etcétera, pero también legal, os lo creáis o no, ¿no? Con lo cual, lo que pretendo, de alguna manera tratar en esta cuestión es hablaros de algunos ejemplos precisamente de cuentos de terror, ¿no? Decíamos siempre en broma que cuando hacemos estas presentaciones deberíamos hacerlas en un caserón, en medio de un bosque y de noche, ¿no? Aquí perdemos un poco esa atmósfera de terror gótico, pero ya el relato intentará ponernos en situación. Pero lo que sí que es cierto es que este problema ha conseguido paralizar países, paralizar industrias, paralizar y destruir empresas, ¿no? Con lo cual, para intentar captar vuestra atención, dejadme en primer lugar hablar de héroes y leyendas, ¿no? Fijaros, la estatua que tenéis aquí se llama o se conoce como el soldado de bronce de Tallinn, ¿de acuerdo? Es una estatua que originalmente estaba en el centro de Tallinn, capital de Estonia, y pues de alguna manera conmemoraba la liberación de la ocupación alemana tras la Segunda Guerra Mundial. Resulta que en abril de 2007 el Parlamento estonio aprobó una ley que lo que aprobó fue trasladar esta estatua a un cementerio militar en los arrabales, en las afueras de Tallinn, lo cual, si tenéis un vecino que se llama Vladimir Putin, le hace poca gracia. Y esa poca gracia a lo que condujo fue precisamente a que durante 2 noches hubiera los peores incidentes y los peores, digamos, disturbios en Tallinn, y eso a lo que dio lugar fue también a que hubo el primer gran ciberataque masivo contra un país derivado de un hecho estrictamente político. Y es que durante 3 días Estonia, que precisamente se presenta siempre como uno de los países en los que la penetración tecnológica, el uso de plataformas online para la gestión pública, los medios de comunicación, etcétera, está más desarrollada, pues precisamente se cayeron todos esos sistemas. Y todo por consecuencia de este acto. Y por tanto, lo que pasó es que durante 2 días Estonia dejó de existir en el entorno conectado, en el entorno de Internet, y por tanto dejó de decirlo. No es que lo diga yo, lo dice pues la cuarta fuente del derecho reconocida en derecho español, que es Wikipedia, ¿no? Con lo cual, pues realmente en este sentido se trata del primer ataque masivo. Y estamos haciendo arqueología, hablamos del año 2007, un país paralizado. Un sector también estratégico paralizado. Como podéis ver en la foto que esta es el Centro de Desarrollo Nuclear de Natanz, en Irán. Este era, en el año 2011, pues el centro en el que se estaba desarrollando el programa de enriquecimiento de uranio por parte del gobierno iraní. Y en una inspección de la Agencia Internacional para la Energía Atómica notaron o detectaron que había habido una bajada entre un 30 y un 40% de la productividad de ese centro y, de hecho, de toda la red de la infraestructura nuclear iraní. La razón fue precisamente un ataque que se había perpetrado pura y simplemente a través de un USB que se había insertado en un equipo conectado a la red de este centro, y lo que provocó era que las centrifugadoras para purificar ese mineral giraban mucho más rápido de lo que estaban previstos, se terminaban quemando los motores, y lo que provocó fue que 3.000 de estas centrifugadoras quedaran fuera de servicio.
Y todo esto fue, parece que el origen del gusano pues era o israelí, sorpresa, o estadounidense. Y es que lo dice la propia Universidad de Stanford, que lo cita como uno de los casos típicos de gran infraestructura paralizada por esta cuestión. Claro, tampoco voy a explicar mi alopecia por las obviedades que os voy a contar. Evidentemente, en una economía hiperconectada, pues nos vamos a encontrar cada vez más en una situación de vulnerabilidad, atendiendo precisamente a esa mayor dependencia a la conectividad. El paradigma, lo comentábamos antes, es precisamente las nuevas industrias tradicionales conectadas, ¿no? Precisamente el coche pues conectado, que de alguna manera se convierte en ya en una fuente o en un objetivo suculento de ataques, dado precisamente el hecho de que un equipo que normalmente estaba desconectado pasa a convertirse en uno de los grandes productores de datos, grandes productores, en definitiva, de activos que posteriormente se irán refinando y utilizando para un ámbito económico. Y, por tanto, en este proceso de optimización de la información, el hecho de que pueda haber un riesgo vinculado a esta normal explotación de estos activos, a lo que conduce es, evidentemente, a una situación, como mínimo, pues, de preocupación. Preocupación que, como hemos visto, puede afectar a un país, puede afectar a un sector, pero también, evidentemente, puede afectar a una empresa en concreto. Y, de hecho, ha habido ya ejemplos de ataques que lo que han provocado han sido situaciones no ya de crisis, sino incluso de desaparición de la propia empresa. Podría hablar de Halifax, podría hablar de Uber, para hablar de alguno de los más recientes casos y más severos, pero evidentemente un abogado hablando de seguros por la mañana hubiera sido una combinación demasiado pues digamos arriesgada por mi parte, con lo cual, de cara a mantener la atención del público, por lo que me decido es para hablar de sexo. De hablar de sexo con vosotros y de hablar más bien de adulterio, si os parece, ¿de acuerdo? Fijaros, el caso de Ashley Madison, ¿no? Es una de mis obsesiones, que me persigue desde julio de 2015. En julio de 2015 aparece esta noticia en la que se dice que la base de datos de 32 millones de usuarios de Ashley Madison se ha publicado. Y, evidentemente, es un tipo de servicio que no comentas en la cena de Nochebuena. No sueles hablar de ¿te has fijado en las nuevas funcionalidades de Ashley Madison, cuñado? No sueles decirlo, ¿no? Pues resulta que de golpe se corrió el velo, se apareció pues esos usuarios. Ashley Madison, para quien no lo sepa, que debe haber alguien que no lo sabe, pues es todavía una plataforma basada en el mantra «la vida es corta, ten una aventura», lo cual ya, pues, oye, te vienes arriba cuando lo escuchas. Y de lo que se trata es precisamente de una plataforma que en el año 2015 se presentaba como una base de datos en la que se garantizaba, en primer lugar, la fidelidad, más bien no, la infidelidad, pero el carácter genuino de los datos, de los perfiles que se incluían, la paridad entre estos datos e incluso se reconocía el derecho al arrepentimiento, ¿no? Si después si habías tenido un mal pensamiento en una larga noche de hotel, pues lo que podías hacer era pues pagar un honorario, un pequeño precio, y Ashley Madison borraba tus datos inmediatamente de tu base de datos. Ese era lo que se ofrecía, precisamente para darse pues, un entorno de credibilidad y, sobre todo, de confidencialidad vinculada, insisto, a un tema que no sueles comentar en las cenas familiares.
¿Quién explotaba a Ashley Madison? A Ashley Madison lo explotaba un conglomerado de empresas canadiense que se llamaba Avid Life Media, que se dedicaba, como podéis ver, pues, al entretenimiento adulto, llamémoslo así, ¿no? Pues así al entretenimiento basado precisamente en llevar las situaciones un poco al límite. ¿Qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que dice la leyenda que el equipo pues de técnicos de la compañía, harto de que no se invirtiera en seguridad, dejó una puerta abierta y permitió a un grupo de hackers que se identificó como The Impact Team, pues precisamente a extraer la base de datos de usuarios registrados en ese portal. 32 millones de usuarios vieron cómo sus datos se extraían. Y no solo eso, sino que además ya no es que estuvieran colgados en la darknet, que eso de que a veces te sientes un poco con ganas de vivir una experiencia barrio bajera y te metes en el darknet y uy, fíjate qué cosas, sino que ya se creó incluso un sitio web en internet que se llama checkashleymadison.com, en la que por búsqueda booleana, por búsqueda en un campo en blanco, podías detectar o podías buscar los nombres de los que formaban parte de esa base de datos. ¿Estará mi cuñado? Vamos a ver. ¿Vale? A ver si tengo algo de qué hablar en la noche, en la cena de Nochebuena, ¿no? Pues vamos a ver. Imaginaros, claro, esto evidentemente tenía un impacto. Tuvo un impacto evidente porque de golpe es como los grandes activos, los grandes principios de los que os estaba hablando, se tambalearon. Se tambalearon como consecuencia de ese ataque que se publicó en julio de ese año. ¿Quiénes fueron las víctimas de la crisis? Pues podríamos pensar, joder, pues mi cuñado, ¿no? El que estaba en esa base de datos, ¿no? O sea, las personas que se habían inscrito, esa mitad hombres, esa mitad mujeres, que de alguna manera pues habían pues decidido o se habían convencido de que la vida era corta y que valía la pena tener una aventura, ¿no? El problema fue, de nuevo, que cuando se extrae esta base de datos, alguien empieza a analizarla y empieza a sacar conclusiones. Y la primera de las conclusiones empieza a dibujar una foto de Ashley Madison distinta a la que os he presentado como modelo de negocio y, por tanto, como modelo de empresa. De los 32, son casi 36, más de 36 millones de usuarios. Resulta que esa paridad de la que hablábamos pues se rompió. Había casi un 85% de los miembros de Ashley Madison eran hombres, con lo cual también se cumplía el principio general del derecho de que aquí hay más tíos que tías. Esto se cumplía sin lugar a dudas, ¿no? Digamos que quedaba un 14% de mujeres, y oye, en peores plazas hemos toreado, ¿no? Pero decías, bueno, oye, a lo mejor, qué sé yo, saco lo mejor de mí y salgo adelante con eso. El problema fue que, de nuevo, comprobando la realidad de esos perfiles, se comprobó que de ese 14%, más del 80% eran perfiles falsos, creados por la propia empresa. Con lo cual, lo que teníamos era un modelo de negocio fraudulento, un modelo de negocio en el que no había ni paridad, ni había un carácter realmente genuino y verificado de los perfiles. Lo cual, a nivel de cliente, pues a nuestro cuñado le debía molestar, ¿no? No solo que aparecieran sus datos, sino empezarse a darse cuenta que alguien le había engañado con ese modelo de negocio, que quizá no había esa paridad, quizá no todas las mujeres que aparecían realmente eran de carne y hueso, sino que eran meros perfiles creados para llamar la atención. Aparte, tengamos en cuenta otra cosa. Siguiendo con esos análisis, también se pudo comprobar que muchos de esos perfiles eran falsos, como os he dicho, ¿no? Dejadme que os dé un ejemplo. Barack Obama estaba registrado 16 veces en esta base de datos, ¿no? O sea, me diríais Clinton o Trump, y mira, te lo puedes llegar a creer, ¿no? Pero Obama, 16 veces, quizá es que alguien pues tomó la dirección pública del correo
electrónico del presidente en ese momento de Estados Unidos, en whitehouse.gov, y resultó que se dio de alta simplemente para crear el perfil, para encubrirlo, etc. Con lo cual, si conectamos los puntos, como dirían los ingleses, lo que nos encontramos es que a través de este ataque pudimos comprobar cómo un modelo de negocio en el que presuntamente el gran atractivo era el carácter paritario de la base de datos, el carácter confidencial de la base de datos, de alguna manera el elemento, pues, digamos, de fiabilidad desapareció. En la anterior presentación se hablaba del daño reputacional. Si es que Ashley Madison tuvo reputación algún día, pero evidentemente esto era un torpedo en la línea de flotación de uno de los elementos esenciales de esa compañía, que era precisamente ese ámbito. Y no solo se comprobó eso, sino que también lo que se comprobó es que ese servicio que os dije de arrepentimiento, en el que pagabas $10 y te daban de baja, y oye, aquí no ha pasado nada, y hablamos de otras cosas con nuestro cuñado en la cena, resultó que lo único que hacía Ashley Madison respecto a esos usuarios que habían pagado esa tarifa para darse de baja, para ser olvidados, lo único que hacía era marcarlos como no mandarles correos electrónicos. Pero mantenía los datos en la base de datos, los seguía manteniendo en el sitio web sin, por tanto, cumplir lo que se había comprometido a ofrecer en este sentido. Con lo cual, digamos que la gran víctima de la crisis en este caso fue la compañía, fue la marca, fue en definitiva la que estableció, pues, de alguna manera esa fiabilidad que quedó sepultada por la realidad al levantarse el telón y ver lo que se estaba haciendo detrás de ese supuesto modelo de negocio. Pero es que hubo víctimas también colaterales, ¿no? Dejadme que os presente a Noel Biderman, que era el CEO en ese momento de Ashley Madison y de Avid Live Media. Resulta que a raíz precisamente de las irregularidades detectadas respecto a la contratación electrónica y a la protección de derechos de los consumidores, se le iniciaron investigaciones y se mandaron órdenes de detención por parte en Estados Unidos del FBI y del Departamento de Seguridad Interior. Pero este señor, que vivía en Toronto, en Canadá, resulta que precisamente para gestionar la extradición, puestos a perseguirle, le llegó a perseguir incluso la Guardia Montada del Canadá. O sea, que imaginaros lo que es que un ciberataque en el que teóricamente de lo que estábamos hablando era de un problema técnico, pues termine con la Guardia Montada del Canadá persiguiéndote, siendo tú el CEO de la compañía, ¿no? Evidentemente, esa situación no fue ajena al resto de accionistas, al Consejo de Administración, que de hecho le echó en agosto de 2015. No tan solo le echó, sino como consecuencia de las investigaciones que lanzaron las autoridades estadounidenses contra la compañía, al cabo de 2 años se llegó a un acuerdo con esas autoridades para, pues, de alguna manera, archivar la investigación al cabo del pago de una sanción superior al $1,5 millones. $1,5 millones que, de hecho, posteriormente, los accionistas de Ashley Madison o los miembros del Consejo de Administración han iniciado acciones contra el señor Biderman, que era quien, de hecho, se pudo documentar que renunció o, de hecho, denegó inversiones en ciberseguridad vinculadas precisamente a la protección de la base de datos que constituía su gran activo. Con lo cual, como podéis ver, lo que inicialmente hubiera avergonzado a nuestro cuñado en una cena familiar terminó pues arrasando la reputación de una compañía y afectando incluso a sus directivos, ¿no? En definitiva, tampoco se trata de una crisis tan extraordinaria. Posteriormente, pues mis compañeros de panel podrán dar otros ejemplos de terror gótico vinculados a esto, pero lo que sí que es cierto es que a día de hoy, y precisamente si de lo que hablamos es de una creciente conectividad, esto va a ser cada vez más y más frecuente.
Y, por tanto, la ciberseguridad no es solo una cuestión que afecte a las compañías desde el punto de vista técnico, sino que desde mi punto de vista también esencialmente es un gran problema o plantea un reto significativo desde el punto de vista legal. Atendiendo precisamente a su carácter disperso, a su carácter capilar, ¿no? Muchas veces los abogados nos sentimos seguros cuando tenemos una ley. La ley de comercio electrónico, ya la tengo. El GDPR famoso, pues en la protección de datos, ahí la tenemos. En el caso de la ciberseguridad, lo que tenemos es una dispersión de papeles. Lo que tenemos es precisamente pues una gran cantidad de distintos focos que quizá es importante que tengáis en cuenta que no significa que no constituyan un riesgo en sí mismo, sino que es un riesgo poliédrico, es un riesgo que tiene distintos enfoques, distintas vinculaciones, distintas implicaciones, ¿no? Pensemos, en definitiva, que una crisis de ciberseguridad es una crisis también jurídica, es una crisis legal atendiendo insisto, a todas las potenciales implicaciones que puede tener. Y, por tanto, podemos tener, pues, evidentemente, un problema de ciberseguridad vinculado con nuestros proveedores tecnológicos. Habremos negociado bien las cláusulas correspondientes, hay una indemnidad, lo cual pocas veces es negociable o es de difícil casación, pero hemos comprobado si tenemos un procedimiento de escalado en caso de ciberseguridad y necesitamos la colaboración de ese proveedor. Hemos, pues de alguna manera, nombrado un punto de contacto que le podamos llamar un viernes a las 7 de la tarde y que alguien se ponga al teléfono más allá o que nos dé un consejo que va ya más allá de darle a controlar, suprimir. Lo hemos pensado. ¿Está nuestro proveedor adscrito a un sistema de ISOs vinculado a ciberseguridad? Son cuestiones que quizá estaría bien empezar a interiorizar cuando empecemos a tratar estas cuestiones. Lo mismo respecto con nuestros trabajadores. Tened en cuenta que también se decía en la presentación anterior, más del 90% de los casos de ciberataques están vinculados a un factor humano. De hecho, están muy por encima. Es decir, nuestros trabajadores, nosotros como gestores de los equipos tecnológicos de nuestras empresas, seremos siempre aquellos que diremos sí, quiero 15 veces, aunque nos lo pregunten 15 veces. Y, por tanto, debemos estar preparados frente a nuestros trabajadores para haberles formado e informado, también, como se mencionaba, precisamente también regulado o disciplinado su acceso a esos bienes, pues, o a esos equipos a través de un código telemático, a través de un procedimiento específico de colaboración. Imaginad la pesadilla que puede ser un ciberataque en el que el origen lo tengáis en un equipo que sea propiedad del trabajador. Eso puede ocurrir. Con la política de Bring Your Own Device cada vez va a ser más frecuente. Y, de hecho, por tanto, vale la pena que lo tengáis en vuestro radar legal, ¿no? Lo mismo respecto a los clientes, ¿no? ¿Qué tipo de...? Evidentemente, vamos a tener, como ya se ha dicho, un daño reputacional obvio. Ahora ya existe una obligación bajo el Reglamento de Protección de Datos, el cual sufriréis mañana, me temo, en el que ya no es que sea una opción de comunicación, es una obligación legal, y no comunicar a tus clientes que te has encontrado en este tipo de situación ya constituye una infracción de ese reglamento y potencialmente da lugar a una sanción que empeore tu situación. También los tipos de daños, los daños directos, los daños morales o incluso la posibilidad de reclamar o de repetir contra ese proveedor que te ha fallado, que ha generado pues la crisis, dada su escasa diligencia o su falta de vigilancia, pues también va a ser objeto de eso. Otro ámbito para tener en cuenta, evidentemente, el seguro. Seguros por temas de ciberseguridad van a existir y existen. Lo único que esos seguros, al contratarlos, nos van a requerir hacer una evaluación de impacto, una evaluación del riesgo y también nos harán pasar por una due diligence. Y, por tanto, tendremos que, cuando vayamos a contratar o queramos contratar esos seguros, tendremos que estar preparados para, de alguna manera, pues pasar
frente al espejo y ver cómo tenemos organizado nuestros sistemas en este sentido. También tened en cuenta que los seguros muchas veces, si no los revisamos adecuadamente, tendrán una cobertura insuficiente o inadecuada, con lo cual es bueno precisamente hacer esa evaluación de impacto previa y a la vez sepamos que va a ser un corsé y que probablemente la compañía de seguros nos impondrá una compañía forénsica específica o unos abogados específicos o unos especialistas en comunicación específicos. Tenedlo en cuenta si es que alguna vez debéis considerar estas cuestiones. También, evidentemente, los daños de los que ya os he hablado vinculados precisamente en esta cuestión frente a los usuarios, frente, en definitiva, los afectados. Y, por último, evidentemente, las cuestiones regulatorias. Como ya os he mencionado el ejemplo del Reglamento de Protección de Datos, en cuyos artículos 33 y 34 ya tenemos obligaciones específicas de reportar a la autoridad y de comunicar a los afectados. Pero si vuestra compañía está en un mercado regulado o está cotizada o está sometida a algún tipo de monitorización por parte de las autoridades públicas, es probable que tengáis no ya la facultad, sino la obligación de proceder a notificar, proceder a reportar esa situación, si efectivamente se ha producido, a los efectos no ya de imbuirse de un espíritu calvinista de transparencia, sino a los efectos de evitar una sanción prevista en ese ámbito regulatorio al que estamos sometidos. En definitiva, como os he comentado, creo que, como podéis haber visto, lo que inicialmente podría plantearse como un problema, pues digamos, de código binario, al final se termina trasladando a un problema de código penal, mercantil, civil, etcétera. Con lo cual, la idea es que, en definitiva, la ciberseguridad no la contempléis únicamente como una cuestión estrictamente técnica, sino también como una cuestión con evidentes implicaciones legales. Con eso ya os digo, el foro a partir de ahora solo puede mejorar, porque yo ya he acabado mi parte agradeciendo muchísimo vuestra atención. Muchas gracias. Hola, pues yo soy Tamara, voy a poner mi presentación. Es esta. No te preocupes. Vale. Gracias. Vale, pues como ha comentado Sergi, yo trabajo en Deloitte, trabajo como analista senior de ciberseguridad, o sea, en la parte más técnica realmente. Sé que no todos sois técnicos, pero sí que mi ponencia es un poco más orientada a la parte técnica y a que veáis un poco un caso real, ¿vale? Uno de mis objetivos con esta ponencia es que salgáis con una idea diferente o queráis un poco más a los famosos hackers, ¿vale? O que os quitéis la idea de que todos son malos. Y nada, que espero que os sea amena, ¿vale? Voy a hablar un poco al principio de introducción, aunque ya ha introducido Albert. Luego os voy a hablar los hackers versus los crackers, ¿vale? Que son a los que realmente os estáis refiriendo cuando habléis de hackers. Un poco vulnerabilidades en entornos SAP y las mitigaciones, aunque me continuará la charla Álvaro. Vale. SAP. SAP, en un primer momento, cuando no estaba conectado a Internet, es normal que no necesitara seguridad, por así decirlo, ¿vale? Entonces, una vez que evoluciona toda la tecnología y evoluciona todos los sistemas conectándose a Internet, necesitan seguridad, ¿vale? Pues la misma seguridad necesita SAP, ¿vale? Os he puesto algunos de los mitos que se suelen decir de, por ejemplo, SAP no es un objeto de ataque. ¿Por qué? Realmente SAP es el core de un negocio, es la parte importante, ¿vale? Es donde se guardan y transaccionan muchísimos datos. Entonces, siendo tan importante esa parte, es la parte que más deberíamos de cuidar, por así decirlo.
Luego, solo se accede desde la red interna. Bueno, ahora en 2 o 3 diapositivas más adelante veréis que eso no es verdad, ¿vale? Y luego los sistemas son configurados seguros por defecto. Esto es un tema que se puede tratar a nivel global, ¿vale? O sea, el dispositivo móvil cuando te lo configuran por defecto no es seguro, el router por defecto no es seguro, que seguramente todo el mundo en su casa lo tenga por defecto, no es seguro, ¿vale? O sea, te lo dan con una configuración por defecto, pero eso no quiere decir que sea seguro. Hay que configurarlo específicamente para que esto sea seguro. Vale, aquí es la parte donde os voy a quitar la idea o intentar quitar la idea de que un hacker es una persona mala, ¿vale? Que ya lo he oído varias veces. Un hacker, lo que quiere decir es una persona que le gusta investigar, ¿vale? Es una persona que le encanta la tecnología, que le gusta investigar sobre la tecnología, le encanta buscar errores para securizar esa tecnología. ¿Qué es un cracker? Ahí os lo he puesto. Un cracker es también una persona que le gusta la tecnología, pero que la utiliza para bienes económicos, ¿vale? Un hacker, un pirata informático, un ciberdelincuente, lo que queráis, pero no es un hacker, ¿vale? Es un cracker. Así que nada, luego después cuando habléis de ello, que sepáis que es más un cracker, no un hacker, ¿vale? Los hackers al final yo me considero hacker porque me gusta la tecnología, me gusta investigar, trabajo en ciberseguridad para arreglar sistemas y no me considero mala ni nada por el estilo, ¿vale? O sea, que estamos para ayudaros en todo lo posible a la empresa y en todo lo que podamos. También hay programas, aunque los crackers se vean como alguien que busca un beneficio económico, también hay programas de Bug Bounty, por ejemplo, que son plataformas en las cuales las empresas dan o prestan sus servicios al público para que esos hackers les busquen las debilidades y les aportan un beneficio económico, ¿vale? Pero es algo lícito, no es algo ilícito. Ahora os voy a hablar un poco de las vulnerabilidades en SAP. Como digo, esto es un poco más técnico, ¿vale? Pero ahí podéis ver algunas de las vulnerabilidades más típicas, como pueden ser cross-site scripting. Estas vulnerabilidades son comunes en vulnerabilidades web, ¿vale? Muchas os pueden ser afines a vulnerabilidades web. Pues eso, como cross-site scripting, acceso sin autorización, local file inclusion, que es acceso a ficheros de forma local en el sistema, problemas de configuración, como ya he dicho, inyección SQL y un montón más, ¿vale? Ahí os las he puesto un poco para que tengáis una visión un poco de las vulnerabilidades que se pueden encontrar en un sistema SAP, porque realmente lo que me suele pasar mucho a mí en los clientes es que voy a la empresa, nosotros lo que hacemos, o en mi departamento lo que hacemos es securizar la red, aparte de pues eso, revisiones de seguridad, etcétera. ¿Y qué pasa? Que nos encontramos con un servidor SAP y la gente de SAP no nos dejan tocar. Es en plan, no toques, que como se caiga el sistema, bueno, se lía aquí la mundial. No lo toques, no me pongas un firewall, la latencia. Y yo, vale, pero si es la parte más importante de tu core, de tu empresa, de tu negocio, es la parte que más hay que securizar. Entonces, hay que hacerlo con cuidado, obviamente es un sistema hipercrítico, pero hay que securizarlo. Y si no se puede securizar el sistema porque sea altamente crítico o lo que sea, como por ejemplo pueden ser entornos industriales, pues se securiza perimetralmente, ¿vale? O sea, no hace falta, sí hace falta, pero en la medida de lo posible siempre, ¿vale? O sea, no estamos para fastidiar nada. Y nada, eso, os he puesto unas cuantas vulnerabilidades que podéis ver. Y aquí os voy a hacer una mini demo, ¿vale? Con la frase que he puesto antes de que los sistemas no están expuestos a Internet. No sé si sabéis lo que es SODAN. SODAN es una plataforma que indexa servicios expuestos a Internet, ¿vale? Puertos, servicios, todo lo que suelen tener las empresas. Esto es de dominio público, es una plataforma que puede acceder todo el mundo y es información pública, por eso no he ofuscado ahora nada.
Como podéis ver, hay 1.800, creo. Sí, 1.800 servicios expuestos a Internet. ¿Qué he buscado para ver esto? He buscado el formulario de inicio de SAP, ya está, ¿vale? O sea, simplemente poniendo el formulario de inicio te salen 1.822 empresas o formularios que hay expuestos a Internet, con lo que no es real que no se utilice Internet o no estén publicados directamente en Internet, ¿vale? ¿Qué consecuencia puede traer esto? Pues que todas las vulnerabilidades, o estás expuesto más a todas las vulnerabilidades que pueda haber. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, solo se puede acceder al formulario desde la red interna, tienen que entrar primero al sistema para acceder al servidor SAP, aunque también puede ser vulnerable. Pero primero tienes una primera barrera en la cual tienen que acceder a la red interna. Aquí no, aquí directamente están expuestos a Internet. Vale, os voy a poner algunos así de empresas que hay, ¿vale? Hay un montón, ¿vale? Ahora os voy a enseñar un ejemplo que hay en Internet de una vulnerabilidad, ¿vale? Una vulnerabilidad que es de ejecución remota de código en uno de estos portales que están expuestos a Internet. A ver, ya me mira Roberto. No os quiero meter miedo, ¿vale? Simplemente, o sea, esto para alguien que sepa del tema y eso es bastante, bueno, no trivial, pero que se puede sacar fácil. Bueno, ahí lo podéis ver que está la URL. En la URL viene el formulario, o sea, el portal al formulario. Y aquí, ejecutando, o sea, poniendo una serie de comandos en la URL, que no os voy a explicar porque no hace falta, ponemos una serie de comandos lo que nos permite ejecutar código remoto, ¿vale? Y al final ponemos lo que queremos ejecutar. En la parte de la derecha podemos ver que estamos listando los procesos del sistema. O sea, esta información no deberíamos de tener acceso a ella, ¿vale? Y en la parte de la izquierda podemos ver pues eso, las IPs del sistema. Cuando pones un ifconfig, pues ahí lo que te sale. También se podrían listar usuarios, con un poco de tiempo se podría acceder y hacerte administrador de todo el sistema, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que esto no le has puesto ningún tipo de barrera, ni que no esté expuesto a Internet, ni que no puedas ejecutar código, ni nada. No hay nada, o sea, ningún impedimento. Y como mitigación, pues ahí os he puesto unas cuantas, aunque también ha comentado Albert y va a comentar Álvaro, pues eso, tener un control de usuarios, ¿vale? Para que no todo el mundo, o sea, no toda la empresa tiene que acceder de la misma forma, o sea, un control de privilegios de usuario, tener una segregación de funciones, las partes en las que haya que modificar código o lo que sea, tienen que tener permiso los administradores para acceder a ello y todo eso. Ahí os lo he puesto. No os lo voy a explicar mucho, pero para que tengáis una imagen, ¿vale? Porque Álvaro va a hablar más en detalle sobre eso. Y nada, poco más que decir. Yo he sido más breve. Muchas gracias. Bueno, mientras buscamos mi presentación, tenemos un problema de indisponibilidad momentánea. Voy a hablar de agilidad en la seguridad, que parece que es algo como difícil, ¿no? de conseguir, y me temo que además tengo que ser ágil hablando de agilidad en la seguridad, ¿no? Porque el tiempo se nos está marchando. Bueno, no te preocupes. No encontramos la presentación, no pasa nada. Improvisaremos, estas cosas pasan. En seguridad todos los días. Lo primero que os iba a contar en la primera diapositiva, que no veis aquí, es cuáles son las funciones principales de la ciberseguridad.
Más allá de entrar en los detalles y de todo lo que os pueda contar, llevarlo al nivel técnico, abstrayéndolo y tratando de hacerlo sencillo, no hacemos otra cosa que gestionar riesgos, que es algo que el ser humano lleva haciendo desde que apareció en este mundo. Teníamos un contexto entonces, lo hemos ido cambiando y tenemos la puñetera manía de tratar de siempre mejorarlo. Creemos que no lo estamos mejorando porque nos quejamos muchísimo de todo lo que nos pasa mientras lo vamos transformando, pero la realidad es que hemos visto cómo hemos evolucionado y teóricamente hemos ido a mejor. Lo primero que intentamos hacer es identificar los riesgos. ¿Cuál es ese contexto? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me afecta el contexto? ¿Cómo me afectan las personas que tengo al lado? Etcétera. Después, una vez que uno ya ha identificado dónde están los problemas, trata de prevenirlos, anticipar que puedan llegar a pasar. A continuación, uno puede pensar, bueno, estoy haciendo un esfuerzo enorme por la prevención y voy a tratar de evitar al máximo de que estas amenazas se conviertan en un incidente, en un problema para mí. Y tratamos de hacer muchísimo esfuerzo en prevenir. ¿Alguien cree que no estamos, desde el punto de vista de la salud, tratando de prevenir desde que las religiones nos empezaron a contar que era bueno esto de lavarse las manos? Estábamos gestionando riesgos. En aquel entonces era muy importante la higiene, no era un hábito y tratábamos de crear un hábito. Yo creo que Enrique luego va a hablar un poco de ese tema, la orientación a la educación y demás. Pero finalmente hemos llegado a desarrollar todo un sistema sanitario, a tener médicos, etc. ¿Por qué? Porque las cosas van a pasar irremediablemente. Da la casualidad de que el ser humano es imperfecto y evidentemente en todo lo que hacemos va a haber imperfecciones. Con lo cual no podemos abocarlo todo a prevenir y tratar de ser excelentes y perfectos en evitar los riesgos y abandonar el detectar que los problemas han empezado a pasar o están empezando a generarse aunque no se han manifestado todavía, de tal manera que todavía tengamos una segunda oportunidad de evitar que las cosas pasen o que pasen con tanta virulencia como pueden llegar a pasar. Y cuando ya no lo hemos podido evitar y el incidente está con nosotros y nos está afectando, nuestro instinto de supervivencia lo que hace es tratar de contraatacar, evitar que ese incidente llegue a sus últimas consecuencias. Con lo cual hemos hablado de identificación, prevención, detección y respuesta. ¿Vale? Esto de la ciberseguridad es hipercomplejo, pero es tan simple como esto. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día y por qué hay tanta alarma desde el punto de vista de la ciberseguridad? Porque la tecnología se ha convertido en algo que nos afecta a cada segundo de nuestra vida, de forma cada vez más importante, como personas, como empresas, como organizaciones y demás. En ese intento de avanzar, a la vez que, como cambiamos el contexto, tenemos unos nuevos riesgos y queremos evitarlos, controlarlos y demás, lo que está sucediendo, y antes lo comentaba con Albert, solemos cometer bastantes errores, ¿no? Y en esa prevención o en esa identificación de los riesgos tenemos la puñetera manía de decir, oye, ¿cómo lo estoy haciendo? Todos estos controles que estoy poniendo, ¿cómo están funcionando? ¿Cómo están funcionando? ¿No? ¿Cuántos de los que estáis aquí, cuando vais a salir de viaje, vais a pasar unas montañas, es invierno, además de hacer la revisión del coche, os preocupáis por mirar el parte meteorológico? Tratar de entender si mejor no me olvido las cadenas o tenerlas siempre por prevención, por si un día voy por la montaña aunque no lo tenía previsto. Pues muchos, ¿no? Solemos tender a mirar el contexto y no solo mirar cómo tenemos el coche. Pues en ciberseguridad tenemos GRC, tenemos un montón de controles, estamos todo el día mirando cómo estoy, pero no estamos mirando qué es lo que está pasando ahí fuera ahora mismo, qué pasó ayer y qué parece que va a pasar mañana, cómo me está afectando a mí dentro de un contexto social, global, nacional, regional,
a mi empresa, en mi sector, este problema que está sucediendo por ahí, que está creando tanta alarma en la banca, mañana lo voy a tener yo aquí. WannaCry ha empezado en Telefónica. Yo no soy una telco, no me tengo por qué preocupar. Quizás sí. Si no tenemos el contexto exterior, pues difícilmente podemos anticiparnos y ver si tenemos que modular algo de lo que hemos previsto que nos vaya a proteger. A la vez, no depende solo de nosotros. He hablado de cómo les puede afectar a nuestros similares, pero también creo que cada vez vamos teniendo más claro por las noticias que vemos que somos tan inseguros como el más inseguro de nuestros proveedores. Ha estado hablando Tamara de vulnerabilidades en SAP. Ha hablado de qué es lo que ha pasado para que hoy la preocupación tenga que ser mayor. ¿Quién es capaz hoy de dibujar el perímetro lógico de su empresa? ¿Nadie levanta la mano? No existe el perímetro. Seguimos, como hace 10, 20 años, pensando en que tenemos que protegernos viendo si ese castillo que ahora se ha deslavazado y que quedan unos cuantos ladrillos así apilados, decimos, a ver si puedo penetrar por esta piedra. Digo, pero si puedo entrar por aquí, puedo entrar por aquí, puedo entrar por aquí. Hay que darle la vuelta a la manera de ver las cosas y no nos estamos dando cuenta. Seguimos con la tendencia de que creemos que estamos haciendo las cosas bien y no estamos reconociendo el contexto. Seguramente, como decía Tamara, SAP es un sistema muy importante para nosotros. ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Nadie se anima? ¿No hay micrófonos? Porque soporta muchos procesos críticos de nuestro negocio, porque procesamos información estratégica, porque procesamos datos de producción, porque procesamos la contabilidad y la información analítica en base a la cual cumplimos nuestras obligaciones, por ejemplo, de reportar la información a los mercados cuando somos una empresa cotizada en bolsa, etc., etc. Vuelvo al tema de los proveedores. Nos solemos preocupar de la indisponibilidad mediata y hay un debate entre seguridad y la gente de operaciones de no, es que si pongo este parche el sistema se puede caer y ya verás la que liamos, y ya verás la que liamos. Sabéis que ha habido una empresa que hace no mucho entró en bancarrota y desapareció por no parchear vulnerabilidades de SAP que tenían casi 2 años de antigüedad, cuando había parches desde hacía más de 1 año y medio. ¿Os acordáis de que los chinos, supuestamente, atacaron en Estados Unidos a la Office of Personnel Management, el organismo público que gestiona los datos de todos los funcionarios, y consiguieron comprometer ingentes cantidades de datos personales de los funcionarios? ¿Sabéis cómo sucedió? Tenían un proveedor que lo que hacía era los security clearance o esas validaciones de si esta persona es más o menos fiable desde el punto de vista financiero, criminológico y demás, para ver si podían trabajar en la administración. Pues estos señores tenían un SAP no parcheado, fueron comprometidos, se colaron en esa empresa y a través de ellos, que están, hemos hablado de la hiperconectividad, conectados a este organismo público, consiguieron acceder y robar toda esta información. Vaya, hemos tenido un problema de disponibilidad, el peor de todos, por no atender a la seguridad, ¿vale? Eso en cuanto al contexto, el ecosistema, no solo somos nosotros, no están solo los que nos atacan, están con quienes trabajamos y conectamos a nuestra red que ya no tiene perímetros y demás. Y después, lo que tenemos es un contexto en el que nos estamos complicando la vida muchísimo, ¿no? ¿Cuántos estamos empezando a adoptar el cloud? A desarrollar aplicaciones en un concepto de microservicios con contenedores. ¿Sabéis las implicaciones que tiene desde el punto de vista de seguridad adoptar contenedores Docker cuando hacemos una aplicación? ¿Sabéis que en muchísimos casos lo primero que hacemos es traernos una imagen que es un pequeño sistema operativo que ya está hecho y adaptado para poder desarrollar la misma funcionalidad que yo estoy buscando tener con ese microservicio y lo cogemos de Internet y no nos preocupamos de ver si tiene ya vulnerabilidades que se pueden parchear o si estoy trayendo malware?
¿Sabéis que los escáneres de vulnerabilidades que utilizamos habitualmente en nuestra infraestructura para ver las vulnerabilidades de nuestras aplicaciones, cuando van a mirar un entorno de microservicios que está haciendo así cada una de estas pequeñas partes de nuestras aplicaciones, se levantan, se apagan, se vuelven a encender, etcétera? Si yo paso un escáner en este momento, la foto que saque me vale para lo que hay activo en ese momento, pero no lo veo todo. Tenemos que hacer una aproximación diferente. Si no hemos sido capaces de analizar lo que implica desde el punto de vista de seguridad adoptar contenedores, no podemos prevenir, no podemos detectar, no podemos responder, ¿vale? Estamos en una situación mucho peor. Entonces, estamos queriendo adoptar blockchain, cloud, la movilidad, no es que la estemos adoptando, vamos, la tenemos metida desde hace ya unos cuantos años y todavía muchísimas compañías siguen sin ver cuáles son las implicaciones de seguridad y poner medios, que están bastante más maduros que los que hay para la parte de contenedores. Y luego llegamos a los problemas tradicionales e históricos. Lo mismo que la gestión de riesgo, ¿no? Nos pasa desde siempre. Los procesos no son perfectos, tendemos a pensar que lo que ya funciona es mejor no tocarlo, y la realidad es que cuando cambio todo el contexto, o adapto mis procesos o empiezo a tener ineficiencias. A partir de ahí pasamos a la siguiente P, las personas. Todo el mundo cuando habla aquí de seguridad o de tecnología en general y empieza a dar una charla y dice, bueno, yo en realidad, perdonar que no sea experto, etc. Yo es que creo que expertos no hay. Hay gente que estamos tratando de practicar y hacer las cosas lo mejor posible, poniéndoles a poder ser el mayor de los sentidos comunes, que no es el más común precisamente en muchos casos, ¿no? ¿Qué es lo que nos sucede? No estamos preparados, no estamos tantas personas como creemos que necesitamos, a pesar de los robots que dicen que nos van a sustituir. Ya os digo yo que eso no va a pasar. El problema que tenemos es que el entorno en el que trabajamos está constantemente cambiando y es altamente complejo. A partir de ahí, llegamos ya al mundo de la tecnología. Tendemos a pensar que tenemos un problema, hay una solución tecnológica, la ponemos y ya se ha acabado el problema y otra cosa. Por cómo hacemos las cosas, no estamos gestionando adecuadamente esas soluciones, nuestros procesos están participando en el hecho de que esas cosas, esas soluciones que hemos puesto no funcionen de la forma esperada, no las estemos aprovechando en su máxima capacidad y hagamos las cosas de nuevo muy complejas. Entonces, en todo este contexto, donde además estamos pretendiendo correr y ser muy ágiles en el desarrollo de las aplicaciones y todas estas soluciones, porque no nos queda otra, llegan los de seguridad con el freno de mano, los parapetos, el tanque, etc. Oye, que no puedes hacer esto, ¿qué tal? Porque ha pasado no sé qué historia y como no resuelvas esto, dice, mira, esto tiene que funcionar y ya está. Y ahí se mezcla y es la representación del problema de procesos con personas y con tecnologías. Estamos adoptando metodologías de cómo revisar nuestras organizaciones para poder adoptar microservicios, que lo he mencionado antes, ¿no? Un modelo tradicional en el que hacíamos aplicaciones monolíticas, los equipos eran muy multidisciplinares y más o menos tocaban un poco de todos los palos. Hoy en día necesito tener gente enfocada y especializada en cada una de las funcionalidades en las que he dividido una gran aplicación. Tengo que empezar a cambiar mi organización porque tal y como trabajaba antes no me vale para trabajar como quiero ahora. Y si no consigo el objetivo voy a tener un problema. Tengo que adaptar la organización, tengo que revisar mis procesos y después, para todavía ser más ágil, voy a intentar aplicar automatización y orquestación. Lo primero que tengo que saber es qué es una cosa y qué es la otra, porque a muchos le vais a preguntar y empezamos a hablar aquí y a dar cada uno su opinión y nuestra definición y seguro que no nos ponemos de acuerdo. Yo os voy a dar la mía, que de alguna manera está robada de Gartner y de Internet, en el que la automatización no es más que la aplicación de un medio tecnológico para tratar de hacer las cosas de forma automática y que normalmente solo funciona en aquellas cosas que por prueba y error se han demostrado ser ciertas. Cuando uno dice que va a aplicar automatización en la seguridad, todo el mundo se echa las manos a la cabeza, ¿vale? ¿Por qué?
Porque el mundo de la detección y la respuesta, sobre todo, es un mundo totalmente incierto. Con lo cual, suena muy raro que alguien venga a decirte que le va a poner automatización a esto, porque lo primero que pensamos es, me van a parar la empresa, ¿vale? Pero la automatización en el aspecto de la seguridad, y tanto en la prevención como en la detección y la respuesta, se ha conseguido. Hay proveedores tecnológicos que dan sus soluciones para ello. Y os pongo un ejemplo, ¿no? En el mundo de la detección. En esa sala oscura, llena de melenudos, y cada vez, gracias a Dios, más chicas, y está cambiando incluso el aspecto de los melenudos, lo que suele suceder es que tenemos poca gente, los márgenes de los servicios, bien porque tenemos un SOC propio o porque un proveedor tiene que dar un servicio a una compañía, son bastante reducidos. Y lo que nos sucede es que nos enfrentamos al problema de la escasez de las personas, del conocimiento y demás. Y aún y todo, cuando uno recibe una alerta del sistema de monitorización, para poder tratar de conseguir que a quien le vaya a pedir después, que será de comunicaciones, de sistemas, o ya veremos quién otro, que haga algo bien para hacer prevención y reducir un agujero que hemos encontrado, o tratar de contener un incidente que ya está pasando o acabar por remediarlo, lo que sucede en el otro lado es que te van a poner en tela de juicio esto que me estás pidiendo, cuánto es relevante es realmente. Explícamelo porque lo quiero entender. Porque si se para el sistema, para mí eso es muy relevante. Después, la recomendación que me estás dando es o no la adecuada. ¿Por qué dices que esta IP es maliciosa? Un montón de preguntas, ¿no? Cada vez que yo intento resolver un problema, que yo lo puedo tener más o menos claro, tengo que justificarlo a un tercero que es quien tiene la llave de la solución. Si no soy capaz de convencerle, y además trabajamos de una forma poco adecuada, llega un ticket, un email, ahora un SMS, ahora te llamo, no me coges porque estoy reunido, luego te llamo y tú ahora estás reunido, etc. Lo que va sucediendo es que esa solución se eterniza, con lo cual o mi superficie de ataque se mantiene y la posibilidad de que pasen cosas se mantiene también cuando no se incrementa, o aquello que ya ha pasado está generando cada vez más daño. ¿Qué es lo que podemos hacer en el SOC desde el punto de vista de automatización? Toda la tarea que hacen los analistas para conseguir esa información y poder defenderse de las preguntas que nos hace la gente de operaciones, automatizarlo. ¿Por qué? Porque al final lo que están haciendo los analistas es saltar entre diferentes máquinas, una de Threat Intelligence que me da ese contexto de si esa IP es maliciosa, por qué, etcétera, un sistema interno que me permite poder identificarle de forma adecuada a quien es el dueño del sistema, su sistema, como el punto de origen de aquello que queremos resolver, y después la información que pueda tener que ver con la remediación que le estamos recomendando. Eso implica que la gente tiene que perder muchísimo tiempo saltando entre sistemas, coger información parcial que está en ellas, ponerla en el mismo sitio, despejar el ruido, centrar la información adecuada, analizarlo, tomar una decisión y empezar a interactuar con las personas que están enfrente, a las que les tiene que pedir que por favor ayuden a reducir el peligro o a contener o remediar el incidente. Todo esto, hoy en día, gracias a las APIs que tienen prácticamente todos los productos, los de seguridad también, se puede llegar a automatizar. Esto nos va a quitar, nos va a acortar y a hacer más ágiles desde el punto de vista de seguridad, pero es que a la vez lo que nos va a ayudar es a que la gente no esté perdiendo el tiempo en labores rutinarias, que es lo que hace que la gente se acabe quemando, que decidan cambiar de sitio. Tenemos una escasez y tenemos un problema de retención. Si conseguimos aliviar el nivel de carga rutinaria, podemos mejorar la percepción de la situación laboral de las personas. Se van a sentir más útiles, sobre todo porque van a tener tiempo para hacer las cosas de valor para las que normalmente no hay tiempo. Y, por supuesto, luego está la orquestación. ¿Vale? Antes decía que cuál era la diferencia. La diferencia es que la orquestación es la unión entre el proceso, las personas y las tecnologías. Automatizamos aquello que sabemos que es cierto, no nos da miedo a hacerlo, hay que hacerlo bien, evidentemente, tener un problema de calidad de los datos no sería adecuado en este contexto, pero una vez que conseguimos ese nivel de automatización, si hemos revisado bien nuestros procesos, porque si tenemos una eficiencia en los procesos y ponemos automatización, lo que vamos a hacer es aumentar el problema.
finalmente estaremos ayudando a las personas. Nos va a costar menos atraer a gente, nos va a costar menos retenerla y no vamos a tener que invertir tanto tiempo en formación que tenga que aprender de 17 plataformas, de cómo acceder a ellas, dónde está la información, porque ya se lo damos hecho. ¿Vale? Entonces, con una aproximación de este tipo es cómo entendemos en la empresa en la que trabajo que podemos alinearlos con la agilidad y la velocidad que se está pidiendo y se está obteniendo mal que bien cuando adoptamos todos estos modelos de desarrollos ágiles, etcétera, porque tenemos que sacar nuevas aplicaciones, nuevas analíticas de datos, etcétera, porque el mercado o nuestros clientes nos lo están demandando. Y tratamos con ello de conseguir que la seguridad no sea un freno, o sea percibida menos como un freno y más como un facilitador. ¿Vale? Y eso es un poco lo que os quería contar. ¿Vale? Pues nada más. Muchas gracias. Bueno, pues... ¿Se me oye? Sí. Me toca hablar el último después de unos ponentes brillantes y estaba yo pensando, ¿y ahora qué les cuento que les pueda interesar? Y entonces he visto la diapositiva, tenía preparadas 5 diapositivas exclusivamente. No me gusta llevar diapositivas, en este caso, bueno, la organización lo pidió porque al final se centra toda la atención sobre una serie de mensajes y orientas un sesgo cognitivo en el público. Y a propósito, me gusta dirigirme a un público diferente porque resulta que con esto de la ciberseguridad lo que hacemos es rodearnos siempre de nuestros compañeros de trabajo, contarnos nuestras miserias y habitualmente no somos capaces de trasladar un mensaje a quienes realmente tienen que tomar las decisiones estratégicas en materia de ciberseguridad. Pero ya les anticipo, y creo que viene a colación con lo que han estado contando mis compañeros anteriormente, de que en esa primera diapositiva hay 2 mentiras y una verdad. Y la verdad va de verde. Ciberseguridad es un término que debiéramos utilizar con mucho tiento. Hemos estado hablando de comunicación, de cumplimiento normativo, de ejecución de procesos de toma de decisión. ¿Eso no se llama algo así como inteligencia? Quizá el término más correcto ahora mismo debiera ser el de ciberinteligencia. Es el que, bajo mi punto de vista, se adapta más a cómo debemos de enfocar y enfrentar el problema desde, en su caso, desde sus empresas. Pero yo no les voy a hablar de una empresa, yo les voy a hablar de qué hace el Estado y dentro del Estado, qué hacemos nosotros en Guardia Civil para hacer algo que supongo que les interesa, que es su protección en el ciberespacio. Porque ustedes, personas físicas, personas jurídicas, tienen que ser protegidos en el ciberespacio. Y ahora vamos a ver que el ciberespacio tiene unas particularidades que complican mucho nuestra vida. La complican de manera impresionante. Y por eso, en un momento dado, siempre tenemos que requerir de su colaboración para que nosotros podamos operar y ejercer nuestras competencias en el ciberespacio. Porque es que resulta que la Guardia Civil tiene entre sus competencias la protección física y lógica de una cosita que no tiene ninguna importancia, que se llaman la protección de las infraestructuras críticas del Estado. Si ustedes beben agua y ese agua está clorada y no les provoca enfermedades, es porque hay un sistema, una recescada compleja que distribuye el agua y la hace subir a un 7º piso y tienen agua potable en sus casas y eso es un sistema que está digitalizado y que tiene que ser protegido. Porque hemos sido tan campeones en los últimos años que con esa cosa que nos gusta tanto, que es la eficiencia en nuestras sociedades, hemos confundido lo que debiera de ser un criterio con un objetivo. El objetivo siempre es la eficacia y se intenta establecer un criterio de eficiencia para conseguirlo, pero hemos convertido la eficiencia en un objetivo, con lo cual la hemos liado. Y ahora lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. La hemos liado. Hemos generado mucho negocio, gracias a eso vivimos muchos, gracias.
pero estamos en un momento donde a lo mejor tenemos que repensarnos ciertas cosas. Y como decía, la Guardia Civil tiene esa competencia, con lo cual va a necesitar de una serie de herramientas y de una serie de recursos para ejercerla. No sé cuántos de ustedes han tenido la precaución, antes de venirme a escuchar a este foro, de leerse la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas. Supongo que ninguno. Una lectura entretenida, pero más entretenida aún es el reglamento que desarrolla la Ley Orgánica de Protección de Infraestructuras Críticas. Mucho más entretenido, porque básicamente les puedo resumir en: ustedes, las empresas, nos dicen que lo hacen muy bien y nosotros no lo creemos, básicamente, porque no tenemos recursos para hacer determinadas comprobaciones. ¿De qué les voy a hablar? Pues de algo muy importante. El compañero jurista ya ha hecho mención de ello, aunque haya sido profusamente y un poquito de rebote en ese interesante caso que nos ha contado, y que, por cierto, ya les anticipo que todo lo que han contado mis compañeros tiene que ver con algo que se llama identidad. Si no tenemos identidad en el mundo real, no podemos atribuir responsabilidades. Si no podemos atribuir responsabilidades, ¿qué ley aplicamos? ¿A quién le aplicamos la ley? Bueno, pues resulta que en su génesis, y es importante contarlo, la red Internet se llamaba ARPANET. Eso en primero de primaria se contaba antes, ¿no? Y ya no se ha vuelto a hacer mención de ello. Y el objetivo era la resiliencia, no la seguridad. Tenía que sobrevivir un nodo a un ataque nuclear de unos señores, un país que existía en ese entonces que se llamaba la Unión Soviética. Y ese era el objetivo por el que se crea esa red. Es una mente brillante quien crea esa red, porque hace una distribución nodal donde la resiliencia se cumple a rajatabla. Problema, que no podemos asegurar la identidad de los nodos. ¿Era asegurable entonces? Sí, porque era una red militar, todos los nodos se conocían y no había nada fuera de ello, pero de repente desbordamos a nuestro mundo comercial, a nuestro mundo de ciudadanos, y metemos millones, billones y ahora trillones de dispositivos con Internet de las cosas donde no podemos asegurar la identidad. No podemos saber quién hace qué cosa en la red. Por lo tanto, no podemos tener trazabilidad sobre lo que ocurre en la red. Si un equipo de investigación de la Guardia Civil intenta tener trazabilidad de cómo se desarrolló cualquier tipo de ataque y los escenarios son híbridos, por eso utilizo ciberinteligencia, porque estamos en escenarios donde hay una componente tecnológica, una componente social, una componente de inteligencia económica, una componente de inteligencia competitiva y una componente que todo el mundo se olvida y que vamos a sacar la bandera ya, que se llama inteligencia jurídica, porque los que redactan las leyes pueden ser encauzados a redactar la ley de determinada forma que beneficie a según qué intereses. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. La inteligencia jurídica hay que ponerla en la parte alta del listón a vigilar desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista gubernamental. Allí, ¿qué les pongo? El concepto de aterritorialidad. ¿Qué ley aplicamos? La ley de aplicación de un ciberdelito que se comete a través o por intermediación de unos servidores. Ahora se ha encendido un puntito en el mapa en Ghana. Resulta que hay un gasto energético impresionante en un país subsahariano que jamás había tenido ninguna actividad en el mundo del ciberespacio. Alguien está montando allí CPDs para hacer algo. No sabemos muy bien qué. El dinamismo. Tenemos que adaptarnos a que los tiempos de respuesta, un par de puntos más abajo, en el mundo del ciberespacio no están adaptados a nuestro mundo analógico. Yo ahí disiento parcialmente, creo que los algoritmos de inteligencia artificial ya están operando y van a tener cada vez más relevancia. Y les voy a poner un escenario de cibercrimen que a mí me aterra, pero para el cual tenemos que estar entrenados en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es el atacar un algoritmo de inteligencia artificial a través de detectar
y operar sobre sus sesgos cognitivos, porque al final un algoritmo de inteligencia artificial lo han programado un grupo de programadores. El ejemplo este que nos hemos reído todos tantos en determinados foros y tal sobre esa inteligencia artificial que sacó Microsoft y que 4 horas después se había vuelto machista y racista, es cierto, esas cosas pasan. Se puede atacar un algoritmo de inteligencia artificial sin hacer nada tecnológico, simplemente viendo, observando, analizando los datos de la respuesta del algoritmo de inteligencia artificial y haciendo que se comporte como tú esperas que se va a comportar. Eso ya ha ocurrido. Eso ya ha ocurrido porque nuestro sistema financiero desde hace años ya no se basa en esos operadores que están en una habitación en las películas de Hollywood que están comprando y vendiendo acciones. Son algoritmos de inteligencia artificial los que en tiempo prácticamente real están tomando decisiones sobre nuestra vida. Sobre nuestra vida. Otro problema a analizar, la asimetría de recursos. En el dominio del ciberespacio, por utilizar la terminología correcta, en el dominio del ciberespacio, para causar un gran daño necesitamos pocos recursos. Y eso es un elemento que es fundamental a la hora de analizar los riesgos, las amenazas y cómo se mitigan esos riesgos. Me ha parecido muy acertado todo lo que has contado, porque además, y aprovecho, toda sociedad que aspire al riesgo cero es una sociedad enferma. Lo que hay es que asumir un determinado nivel de riesgo y operar para que ese nivel de riesgo sea el mínimo posible con los recursos que le dedicas. Ese es la única posibilidad que tenemos de sobrevivir dentro de nuestros sistemas democráticos donde hay una serie de libertades que tenemos que preservar. Si no, lo sacrificaremos todo a favor de tener más seguridad que jamás alcanzaremos. Y, por supuesto, el tema del talento. Pues resulta que el talento es importante. Y vamos a ver después un escenario también aterrador que les afecta a todos como empresas y nos afecta a nosotros como administración. ¿Por qué? Porque nos movemos en un modelo de globalización. Y ese modelo de globalización, y ahora vamos a hablar solamente de aspectos técnicos, induce a fomentar la hiperdependencia tecnológica. Se han puesto sobre la mesa ordenadores, teléfonos móviles, mal llamados teléfonos móviles, terminales inteligentes de datos. Se han puesto sobre la mesa dispositivos como iPads, si es que ya no estamos hablando de eso. Estamos hablando que cualquier dispositivo introducido en el mercado que tenga capacidad de cómputo, que tenga capacidad de almacenamiento y que tenga capacidad de interconexión, es un dispositivo que es vulnerable. Y resulta que, hago la pregunta también a mis compañeros por si acaso quieren responder, ¿cómo diantres protegemos la cadena logística de Internet de las cosas? Si yo me puedo conectar a un portal maravilloso que hay en China, que está en Shenzhen, y puedo encargar que me fabriquen 30.000 cámaras a bajo coste y subiendo yo el firmware. ¿Para qué voy a atacar yo una red si puedo meter el bicho ya en el dispositivo que estoy vendiendo con beneficios? Además, y estoy introduciendo en el mercado sin ningún tipo de control sobre la cadena logística. Porque es que recordemos, y ahí saco a colación el coche, que me ha parecido muy bien, un coche conectado es una red SCADA autocontenida, pero comunicada con el exterior, con entre 1.000 y 3.000 sensores de bajo coste, fabricados al menor coste posible y con un sistema operativo propio, posiblemente lleno de agujeros, porque nadie tiene la capacidad de comprobar cuál es la confiabilidad de cada uno de esos dispositivos y todos forman una red. Un escenario muy chulo al que nos vamos a tener que enfrentar en Guardia Civil desde ya es que la primera pregunta cuando vayan a un accidente de tráfico ¿es un accidente o es un homicidio? Y esa pregunta es legítima y se la van a tener que hacer, porque si el coche está conectado, bueno, ha podido ser un despiste o ha podido ser un cambio mientras está circulando del reglaje de la dirección. Porque esas cosas se van a poder hacer, se pueden hacer ya en coches de alta gama y ya gama media. Entonces, esas son preguntas, hay que pensar en modelo ciberespacio, tenemos que cambiar el modelo de pensamiento todos. Para que veamos cómo puede influir ese modelo de pensamiento, ruego al coordinador que me diga cuándo tengo que parar, que yo me lío a hablar y hasta la hora de la comida sin ningún problema. Teníamos reserva de tiempo. Vale, perfecto. Ha sido el no pensar en modo ciberespacio. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos hace unos meses, se publicó en Fuente Abierta, tuvo una maravillosa idea, una magnífica idea en dominio analógico, que fue,
hombre, quiero que mis chicos, mis marines, chicos y chicas, hagan deporte para que se mantengan en forma, porque tienen que mantenerse en forma. Y compraron un montón de pulseras de actividad y se las pusieron, se las regalaron, magnífica idea, en dominio analógico. Y de repente en un mapa en mitad de Afganistán se enciende un punto de luz. ¡Paf! Y cuando empiezas a escarbar en el mapa, ves que hay un montón de gente que está corriendo alrededor de un recinto cerrado. Y ahí va, la base secreta de los marines en mitad de Afganistán. Magnífica idea en dominio analógico que genera un riesgo insoportable en dominio ciber. Entonces tenemos que cambiar nuestro modelo de pensamiento. Y dentro de ese modelo de pensamiento estamos introduciendo, como digo ahí, trillones de dispositivos comprados, fabricados al menor coste posible. Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo? Asumiendo un riesgo que yo no sé si merece la pena, pero vamos para adelante, porque soy de los optimistas, aunque no lo parezca, y creo que lo que debemos es de acelerar el proceso. Y a algún sitio llegaremos, no sé si al mejor posible, pero a algún sitio llegaremos. Y no pongo nada en el mercado global de talento, porque voy a explicar a qué nos enfrentamos dentro de las administraciones públicas y a qué se enfrentan ustedes dentro de las empresas privadas. En un mercado global de talento, con leyes constreñidoras de salarios, ¿me dicen cómo compito con nuestros salarios públicos para intentar reclutar a los mejores que les protejan a ustedes? Simplemente dejo esa pregunta. ¿Saben cuánto tiempo se tarda en formar a una unidad especializada en lucha contra delitos complejos de entornos híbridos? Pues mucho tiempo. ¿Saben cuánto tardan en ofrecerles un contrato fastuoso para lo que son los salarios públicos y llevárselos de un día para otro? Pues tendrán que darnos los ciudadanos alguna respuesta, los legisladores y quien toman las decisiones estratégicas. Los riesgos y amenazas que señalaba. Protección de la cadena logística. Tendremos que arbitrar algún sistema para proteger la cadena logística. Les voy a poner una analogía. El desarrollador de software es un arquitecto que te entrega una casa, que te dice que te va a tener que parchear, que no sabe si se caerá y que te indica que cada cierto tiempo vas a tener que abandonar la casa porque seguro que se va a caer o porque va a dejar de estar operativa y trasladarte a una casa nueva. Porque no hay responsabilidad en el desarrollo de software y esas son las condiciones contractuales que firmamos siempre. Creo que es fácilmente entendible que por esa vía lo llevamos mal. Muy relacionado, por cierto, con la identidad digital. Identidad digital que, para que les quede claro, yo defiendo y tiene que ser de personas físicas, de personas jurídicas, de cada uno de los dispositivos y de cada uno de los algoritmos que operan en la red, para poder hacer trazabilidad completa y asignar responsabilidades. Porque si no puedes asignar responsabilidades, ¿qué quieren que hagamos? ¿Cómo les protegemos? Y ya hay tecnologías que prometen que eso a lo mejor se puede hacer, por eso soy optimista. No voy a hablar de blockchain, que no, lo dejo ahí. Tecnologías que prometen, no digo que vaya a resolver el problema. Modelo ciber, esas dos particularidades que he expuesto anteriormente con respecto a los modelos de toma de decisión. Visto desde el punto de vista estratégico, vamos a analizar nuestras democracias formales. 4 años, de los cuales son operativos 2,5. Vamos a dejarlo. Un gobierno entra, forma sus equipos, intenta llevar una política a la que sea adelante. Un gobierno va a terminar su periodo de toma de decisión. 4 años. Tal. En el ciberespacio las decisiones se toman de forma inmediata. No es como en el mundo analógico. En el mundo analógico, si te equivocas, eso cuesta un montón de millones a la hacienda pública porque has generado una infraestructura que no vale para nada o has generado una política que no vale para nada. En el mundo ciber es opinión personal, espero que compartida. Lo importante es hacer cosas, equivocarse, analizarlas, reevaluar y volver.
no a empezar, sino volver a mejorarlas. Y eso te lo permite el dominio ciber, porque puedes tomar decisiones de forma muy rápida. Lo que sí tienes es que establecer métricas e indicadores que sean correctos para medir los impactos. Muy importante, que también les afecta a ustedes. Nosotros en las administraciones nos estamos enfrentando desde hace años a un tema jurídico muy interesante, que es una cláusula de cierre en todas las leyes que pone sin incremento del gasto. ¿Me dicen ustedes cómo desarrollamos cualquier política pública sin incremento del gasto? Ustedes, decisores estratégicos en sus empresas, ¿me dicen cómo desarrollan políticas de ciberseguridad para sus empresas sin incremento del gasto? Pues señores, señoras, esto cuesta. Y cuesta recursos, y cuesta dinero. Y quien no quiera asumirlo, pues está equivocado. Podemos ponernos morados a diseñar estrategias de seguridad nacional, de ciberseguridad nacional, que son necesarias. Eso no cuesta dinero, o no cuesta mucho dinero, pero después poner en práctica todas esas líneas, eso cuesta dinero. Y nos tenemos que enfrentar a un modelo que nos es completamente extraño. La proliferación de actores. Hemos estado hablando de estados. Bueno, los estados, bueno, ya conocemos cuál es su modelo, su metodología, más o menos cuáles pueden ser sus intereses. Estamos hablando de grandes corporaciones. Bueno, más o menos conocemos sus metodologías, sus intereses. Estamos hablando de una cosa muy chula, se llaman redarquías, grupos que aparecen y desaparecen con un único objetivo. Estamos hablando de dinamismo, estamos hablando de cosas que hoy están y mañana no están. Estamos hablando de una partida de ajedrez donde no hay reglas, las fichas se mueven como les da la gana y encima es multidimensional, n dimensiones. Y suponemos que el objetivo es ganar, suponemos, aunque habría que definir qué es ganar. Y por último, y ha salido antes con datos, el delito como servicio. Los intereses económicos siempre han estado ahí, pero no pensemos solamente en un caco en la red que encuentra una vulnerabilidad de día cero o genera un ransomware. Por cierto, ahora te bajas una Kali, le dices siguiente, 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 generas un PDF, un niño de 3 años, 10.000 vídeos en YouTube para aprender a hacerlo y lanzas al ciberespacio un PDF especialmente conformado adjunto a un fichero de correo que todos vamos a abrir porque todos vamos a abrir y ya la tenemos liada. Y ya la tenemos liada. Porque es tan fácil como eso. Antes se necesitaban hackers. Ahora hay otras categorías que no son hackers. ¿Vale? No son estudiosos del tema. Y ya sabes que yo tengo una visión distinta de los hackers que tú. No la compartimos. Es verdad. O sea, según la definición que has dado, estoy contigo. Pero es que la responsabilidad puede ser dolosa, pero puede ser culposa. Y si tú, investigando, generas un daño, tú no tenías mala intención. Intención mala no tenías, pero lo mismo has tirado un avión. Sin querer. Sin querer. Pero es una opinión personal, ¿eh? O sea, quiero decir que nos llevamos muy bien, que nadie se vaya a equivocar, que nadie se vaya a equivocar. Y quedan 2 cositas nada más. A nivel estratégico, para que entiendan, si no conocen, el Estado español ha estado trabajando muy duramente en crear canales, en crear herramientas y muchas veces quizá nos caracterizamos porque no lo vendemos bien. Les recomiendo, de verdad, está todo hecho y es de altísima calidad. INCIBE para pequeñas, medianas empresas, para grandes empresas. El Centro Criptológico Nacional, el CCN, son 2 de los puntos de entrada a mejorar las políticas de seguridad, a la concienciación, y a mí ya no me gusta utilizar el término concienciación, me gusta más el de la formación, a integrarse en un mundo que, les guste o no, ya están integrados. No vale, y lo comentaba ayer en la cena, me van a disculpar, ser muy listos para ver partidos gratis en el móvil, bajando la seguridad del Android hasta límites insospechados y no asumir que si se es listo para eso, se es listo para otras cosas.
La tecnología es algo con lo que tenemos que convivir. A mí siempre me gusta contar una cosa que creo que es interesante, y es que en España los contratos hasta mediados del siglo XVIII eran verbales, no eran... Claro, ¿por qué? Porque la gente no sabía leer y escribir. Cuando en un momento dado hubo suficientes personas en este país que se alfabetizaron, los contratos mayoritariamente pasaron a ser escritos. Bueno, pues esto va mucho más rápido, lo siento, es así, la tecnología va muy rápida y tenemos que aprender de forma continua. Tenemos que dedicar parte de nuestro tiempo a pensar en modo ciber. Y si no es así, estamos fuera del mercado. Y tarde o temprano lo pagaremos. Se van a crear estructuras sociales de quien está dentro y quien está fuera. Y tendrás que seleccionar si quieres pertenecer a una o quieres pertenecer a otra. Supongo que aquí todos estamos de acuerdo. A nivel táctico, a nivel estratégico, se redactan las estrategias nacionales de seguridad y ciberseguridad y se establecen además una serie de organismos que tienen las competencias para ejercer una serie de potestades en este asunto. A nivel táctico, pues tendríamos políticas hacia la concienciación de los ciudadanos. Las inspecciones esas que les hemos dicho que, bueno, pues a lo mejor tenemos que pagar más impuestos o recuperar dinero de lo que nos deben, pero necesitamos tener más potencia de fuego pues para inspeccionar qué es lo que nos dicen que hacen o que hacen sus empresas, porque si no, tampoco podemos ayudarles. Tenemos que trabajar en la regulación, claro que tenemos que trabajar en la regulación, pero eso sí, eliminando esa cláusula de cierre, si sacamos una ley que sirva para algo y sabemos que le tenemos que dedicar recursos. El tema de la coercibilidad, pues nosotros como fuerza y cuerpo de seguridad del Estado somos los encargados en un momento dado de amenazar con utilizar la fuerza, tenemos esa potestad. Pues en algún caso hay que amenazar con utilizar la fuerza. Hubo la directiva a la que se le presta poca atención, bajo mi punto de vista, 40/2013, introdujo en nuestro Código Penal, artículos 240 y subsiguientes, lo que es la responsabilidad de las personas jurídicas en materia de ciberseguridad, responsabilidad penal, y no se le ha prestado demasiada atención. Si, por ejemplo, no ponemos, y ahí eso es lo que está en discusión, y alguna vez el Supremo sacará alguna sentencia al respecto, no ponemos la debida diligencia en la protección de nuestros sistemas, y nuestros sistemas son utilizados, por ejemplo, para un ataque con éxito contra una infraestructura crítica, podemos tener responsabilidad penal. Responsabilidad penal. Silencio. Y a nivel operativo, pues vengo a llorarles. Por Dios, paguen sus impuestos, que necesitamos pasta para la lucha contra el cibercrimen, para protegerles a ustedes, para la protección de nuestras estructuras democráticas, si les gusta su sociedad. Porque en estos escenarios híbridos, los ataques contra un país que no tienen que ser por parte de otro país, y la desestabilización en un momento dado de la propia población y de la propia confianza de la población en lo que son todas las estructuras políticas de un determinado Estado, es un riesgo, y es un riesgo que se detecta habitualmente. Ya les digo que no tienen por qué ser actores ni siquiera de índole gubernamental o nacional, puede ser. Yo estoy seguro que a Google no le sentó demasiado bien alguna multa que le han puesto últimamente a nivel de la Unión Europea. Bueno, ahí lo dejo. Tema de la inteligencia económica. La inteligencia económica es fundamental, por eso hablo de ciberinteligencia. Ustedes tienen empresas, ustedes son los que dan trabajo a la gente. Ustedes tienen que proteger sus activos. Si no protegen sus activos, nos matan a todos. Tienen que invertir en la protección de sus activos, tienen que, ayer también lo comentaba en la cena, supuestamente los chinos nos han entrado hasta la cocina, y no es una frase hecha, es que supuestamente desde China le entraron a un cocinero famoso y le robaron sus recetas, valoradas en cientos de millones de euros, y daba trabajo a mucha gente. Nadie deja de ser objetivo, aunque tú creas que yo soy objetivo. ¿Por qué? Pues porque puedes ser intermediador para un ataque. Simplemente pueden utilizarte a ti para atacar a un tercero. Esto es un juego muy complejo. Todos somos objetivos, que nadie se olvide. Y por último,
Solamente les hago una pregunta. ¿Imaginan la cantidad de recursos, tanto económicos como de talento, necesarios para el ejercicio de nuestras potestades de protección del Estado, de la sociedad en su conjunto y de todos y cada uno de los ciudadanos a título individual? Pues son muchos y necesitamos la colaboración de todos. Todo el mundo tiene en un momento dado, y termino con un chascarrillo, como nos ha impactado el Reglamento General de Protección de Datos a todos, y yo me ocupo de esto, pues a nivel ministerial se publicaron unas direcciones de correo para el ejercicio de los derechos en cada una de las instituciones grandes del Ministerio del Interior. ¿Qué nos está llegando? Pues nos están llegando comunicación de delitos. Nos ha llegado hasta una comunicación de un juzgado. La gente, los ciudadanos, no sabemos nada y es nuestra obligación saber, entender, formarnos y hacer las cosas bien. El Estado en el mundo del ciberespacio tiene pocas posibilidades de proteger y si tiene alguna es con muchos recursos y con mucha cooperación y mucha colaboración. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues con un cuidado del tiempo exquisito, hemos llegado a 1:30, nos quedan unos minutos. Antes de nada, pedir disculpas a Álvaro por el problema con la presentación. Sí que al final de ella había algunos mensajes de actuemos y no, o sea, analicemos, pero sobre todo actuemos, que creo que ha quedado también evidente en las otras presentaciones. Es decir, podemos analizar, podemos discutir, pero tenemos que implementar. Y sobre todo también ha quedado claro que tenemos que gastar. Desde el CEO que lo ha perdido todo por no haber hecho las inversiones pertinentes o por el riesgo que corremos en todas nuestras estructuras económicas, políticas y sociales de ser objetos de manipulación, ataques, si no se invierte lo necesario. Por lo tanto, y si no hay nada más que añadir, pues daría por clausurada la mesa, que para mí ha sido muy interesante. Espero que para vosotros también lo haya sido. Muchas gracias a los ponentes y hasta luego.